La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, son las 19:03, hoy juega Uruguay, ahí lo tenemos a Juan Core con la camiseta celeste, ahí no la trajo, me lo vino con camiseta roja, pero bueno, la lleva adentro, la lleva abajo, ¿no? Juan Core. Y tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en una semana, amigos, que tiene poco de fútbol, tiene más bien una semana flobertiana, pero bueno, hacíamos este pequeño comentario. Flaubert es muy difícil de hablar de él en una semana porque es un escritor que con una obra muy breve y con dos obras maestras como son Madame Bovary y La educación sentimental, digamos fundamentales en la literatura universal, conmovió, digamos, los cimientos de lo que es la novela moderna, y se ha hablado de él como que es, bueno, ya insisto, uno de los fundadores de la novela moderna, y de que Madame Bovary es la segunda novela a nivel mundial, obviamente por detrás del Quijote. Casualmente tienen ciertas similitudes, ¿no? Tanto en el Quijote como Madame Bovary son personajes que viven la ficción, viven el arte, viven la literatura de una manera que ambicionan, ellos piensan que la vida les debe más, que la vida, el mundo les debe más, y ellos quieren vivir más y quieren expandir sus horizontes. En el caso de Don Quijote hay una cuestión un poco paródica, en el caso de Emma Bovary empieza un poco como una comedia costumbre, pero termina una tragedia tremenda, y ahí está el crudo realismo de esta mujer que se rebela contra una sociedad, contra unas convenciones sociales, porque ella quiere vivir más. Una y otra vez pregunta qué hay de malo en querer ver las cosas más bellas, mejores, estar rodeada de cosas lindas, ¿no? Una y otra vez ella no ve nada malo, ¿no? Pero está todas las convenciones. Para hablar de Madame Bovary, de Flaubert, hoy vamos a tratar de hablar desde el punto de vista del cine. Hay algo que decirles. Uno lee Madame Bovary, yo la leí ahora, y ves influencias en todo, ¿no? Hay un montón de influencias. Digo, esto yo lo he visto en algún lado. O sea, la idea de la mujer o del personaje que está apretado, pues ceñido por la realidad y que quiere algo más, quiere salir un poco, sobrevivir, está en muchísimos personajes. Pero bueno, para hablar de cine vamos a hablar con alguien que sabe de cine. Vamos a darle la bienvenida al crítico de cine Jorge Jelinek, aparte un colega de la casa. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? Muchas gracias, bueno, por la invitación y por convocarme para este tema tan especial, ¿no? Como bien decías, es increíble la vigencia que tiene esta obra, que está cumpliendo creo que 160 años, y que bueno, hay adaptaciones al cine muy recientes, o sea que sigue convocando y sigue dando pretexto para generar nuevas versiones, ¿no? Hay una reciente que está disponible en Netflix, yo la mencionaba, que está dirigida por Sophie Barthez, que es del 2014, pero hay otras, Vincente Minnelli, Claude Chabrol. Sí, hay una registrada, por lo que estuve buscando información, ya de fines de los años 20 en el cine americano, una versión muy peculiar que no tuvo mucha trascendencia, pero sí, digamos, una versión luego ya más prestigiosa e importante fue de 1933 en Francia, nada menos que de Jean Renoir, uno de los grandes del realismo poético francés, y que llevó esta adaptación con esa mirada que él tenía también muy crítica sobre la sociedad francesa de la época. Y luego se han sucedido una cantidad de versiones, como bien mencionabas, en Hollywood, Vincent Minnelli, que no sé si recordás, la película tenía una peculiaridad, porque empezaba y terminaba con el juicio a Flaubert. A Flaubert, o sea, interpretado por James Mason. Interpretado por James Mason, exactamente. La película es de 1949, la vi recientemente, y una de las cosas que me llamó la atención es si será fuerte el mensaje, la historia de Madame Bovary, que Hollywood, para presentarla en el año 49,
digo, Minelli tuvo que presentar al narrador, digamos, al autor, a Flaubert, para tratar de defender su obra frente a la acusación de que es amoral, que es inmoral, que es pornográfica, en fin, no sé qué, y hace una defensa. No olvidemos que el Hollywood de la época estaba bajo el código Hays famoso. Exactamente. Y entonces el adulterio y todos esos temas eran bastante prohibidos y tenía que haber, digamos, una justificación para mostrar esos materiales, ¿no? Sí, aparte en el caso de Madame Bovary hay que decir que no tiene adulterio, es una historia de adulterio, pero no con uno, sino con varios. Claro. Y aparte, digamos, ella tiene una hija, una bebé, y no la quiere, digamos, la cría una ama de leche, una ama de llaves. Y sin embargo, todo el planteo de la película de Minelli empieza con esa acusación de ese fiscal, ¿no?, del siglo XIX, 1850 o 56, una cosa así, y aparece James Mason un poco afectado, pero con esa voz extraordinaria, ¿no? O sea, un prócer hablando, diciendo que si se dice que esta es inmoral o que va contra la moral, y dice, sí, tengo que decir que sí, pero a la vez es parte de la verdad. Entonces la defensa de él es y eso también está en páginas del propio Flaubert, ¿no?, de que un artista tiene que mostrarle a la sociedad la verdad y no maquillarla. Claro, sí, esa mirada realista, digamos, dura por momentos, que de hecho, según tengo entendido, no soy experto en el tema literario de Flaubert, pero Flaubert se basó en un hecho real. Ocurrido en una localidad cercana a donde él da su obra, de un caso sacado podemos decir, de lo que sería la Crónica Roja, de una mujer que se suicidó. Aparentemente él había escrito, Flaubert había escrito una novela que se llamaba Las Tentaciones de San Antonio, se la mostró a dos amigos, le dijeron que no, y que escribía algo mejor, y bueno, dice la leyenda como que abrieron una página de un diario y mirá esta mujer que se suicidó por no sé qué, no sé cuánto. También esa mujer estaba casada con un cirujano, un médico de rural, ¿no? Y el papá de Flaubert era cirujano y aparentemente había sido maestro o profesor. O sea que había una versión familiar había de la una historia. ¿no? Y él tomó eso y tomó un cuadro también, una fuente ¿no?, de esta muchacha que se suicidó, y a partir de eso, digamos, de un hecho que es una anécdota que ocurre, ¿no? O sea, como de esas noticias que salen como hechos diversos. Y en la crónica, como decías vos, la Crónica Roja, una mujer que engaña a su marido, que se endeuda muchísimo, que se termina, digamos, que hay una historia de infidelidades. Pero sobre todo una historia económica. Y una historia económica, quedan ¿no? todos fundidos, que van a quedar todos en la calle, entonces lo que decide es se suicida. ¿Y se suicidó? Claro. Esa historia así contada, que es muy dura y muy fuerte, bueno, Flaubert lo que hizo es un gran fresco de su tiempo, donde cada personaje, eso hay gente que lo ha dicho, no lo digo yo, cada personaje, el tendero, el que le venda crédito, el farmacéutico, obviamente el alcalde, todos representan discursos que estaban en la Francia de ese momento, y todas estas personas, estas mini sociedades de círculos muy estrechos, digamos, ¿no?, que hablaban de chanchos, hablaban de la cebada, hablaban de una cosa muy concreta, muy pragmática. Nadie puede ayudarla a Madame Bovary. Madame Bovary va camino a la perdición, ¿no? O sea, como un reloj de mecanismo. Un tren que está a descarrilar y no... Y nadie lo logra. El cura también está, en fin, no hay nadie. Lo interesante también, hablando por el lado del cine, es cómo varios directores en distintas épocas, y hablábamos de Renoir, de Minelli, pero luego también de Claude Chabrol, y más recientemente de otros directores, inclusive de algunas adaptaciones que tomaron el tema, pero lo convirtieron en historias muy diferentes, lo tomaron muy libremente, ¿no? La famosa película La hija de Ryan, de David Lynch, tenía una inspiración en algunos aspectos de Madame Bovary también. Es que son referencias que uno las encuentra, digamos, buscando información. También un cineasta portugués muy famoso, Manuel de Oliveira, que murió con 106 años, seguía filmando, hizo una película, El Valle de Abraham,
que tiene una historia y además los personajes citan a Flaubert en la película como referencia. Son versiones muy libres, no son adaptaciones como estas que mencionábamos muy cercanas al texto, pero toman también esa influencia. O sea que muchos directores en distintas etapas, en distintos periodos y de características distintas han visto aquí un material como para llevar al cine. Material que por otra parte no es fácil, porque la literatura, yo no, como te decía, no soy un experto, pero muy difícil la adaptación, porque el Flaubert era muy exacto, muy preciso en los términos. A la vez era muy visual y es algo que la visualidad la han usado tanto, por ejemplo, la versión de Minelli, Vicente Minelli, como la versión de esta última de Sofía Bartés. Yo te decía, usan los dos, hay momentos en que el encuadre recuerda un cuadro, ¿no? Un cuadro famoso de flamenco, un cuadro, digamos, de estos paisajes ingleses, digamos. O sea, hay una cuestión de la textura y de la cuestión pictórica, ¿no? Digamos. O sea, por un lado es muy realista, pero por otro lado es bellamente, está hecho muy bellamente. ¿Sabés que ayer estuvo una de las gran experta en Flaubert, que es la profesora Beatriz Beck? ¿no? Sí, claro. Que ella era la directora de literatura francesa en la universidad, en la Facultad de Humanidades, y me envió ayer, bueno, después de la charla, me mandó un cuento de Woody Allen del año 70, que el cuento, si quieren lo pueden buscar en internet, se llama El episodio con K, Kugelmas. Está en el libro Solamente tú, y lo que cuenta es un profesor que dicta clases en una humanidades, no sé qué, está infelizmente casado con segunda vez, no sé qué, no sé cuánto, y él quiere expandir su horizonte, no sé qué, y va a un apartamento donde hay una especie de mago, y el mago le dice... Es un tema que Woody Allen ha usado muchas veces. Pero fíjate, esto está escrito en el año 70, a ver si levantás, mirá para dónde va el centro. Y él agarra, el mago dice, ¿usted es Perskis? Y él dice, el gran Perskis, le dice el mago, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa? Dice, yo lo puedo mandar a donde usted quiera, a la historia que usted quiera. Entonces se mete en una caja, ¿no? La cierra, ¿no? Y entonces dice, pero con Madame Bovary, yo quiero ir a Madame. Entonces le pone el libro adentro de Madame Bovary y aparece este muchacho en Joinville, ¿no? Cerca de Rouen, entonces en el granja, y empieza a conocerla. Bueno, Madame Bovary le sirve un par de vinos, no sé qué, y él está fascinado. Claro. Va y vuelve, y todo esto dice, ¿el viaje cuánto cuesta? $20. ¿No? Y entonces mientras hombre, estoy contando el cuento, pero mientras este hombre va y viene 2 o 3 veces, en otro lado, en un estado, en una universidad de Ohio, alguien está dando el libro Madame Bovary y encuentra que hay un personaje que no estaba normalmente, dice, y Madame Bovary se estaba ausentando mucho. La ficción y la realidad se mezclaban. Entonces para mí, la rosa púrpura del Cairo, claramente es Madame Bovary, que está aplastada en la depresión en los años 30 por un marido brutal, es cierto. Un hombre que solamente habla de lo práctico, de los níquel, de los centavos, y ella quiere vivir otras vidas, Exacto. ¿no? Sí, y se va en este caso en la pantalla, metiéndose a la pantalla, y en el otro metiéndose en las novelas. Exactamente. Y después está, Medianoche en París también, la idea esa de saltar la ficción rápidamente, ¿no? Sí. Y en este momento, el cuento no lo quiero contar mucho, pero pero está muy buena al final la se cita. rompe la máquina, esto es muy gracioso. Ahí vemos otro autor, Woody Allen, en un perfil muy distinto, que también toma esos elementos, ¿no? Es muy significativo una obra como esta, si bien con un prestigio literario tan grande, sea inspiración a diversas fuentes, ¿no? Eso es un dato curioso. Y también, ¿qué es lo que nos transmite hoy esa historia al público de hoy, ¿no? En definitiva, tan alejado que podemos estar de esa imagen de la mujer sometida a un marido y enclaustrada en un pueblito y pero son realidades que también hoy se dan de otra forma, pero también es lo mismo. De hecho, creo que un poco allí está el nexo que Vargas Llosa hizo en su tratado. La orgía perpetua. Sobre la orgía perpetua, y donde toma este elemento como proyección
de una insatisfacción en cierta forma más general y más casi metafísica de la, en este caso de la mujer, por supuesto, pero... No, pero Vargas Llosa lo decía de sí mismo también, de que, claro, que la literatura lo que tiene es que nos hace vivir otras vidas. Exacto, que nosotros no que podía podemos, ser el escape a través de la literatura. Que nosotros no podemos vivir, nosotros vamos a vivir una vida que está llena de, regida por necesidades, convenciones, estados económicos, y que él, digamos, en las novelas uno vive otra vida y la vive más intensamente, que como que él, esa es la lección que nos da el arte, y Madame Bovary, digamos, vivía el arte, ¿no? Claro, exacto. El tema también es que la visión en esa época, pensemos en la Francia de mediados del siglo XIX, condenaba eso, y por ahí también el final trágico, ¿no? Que tiene ella, que quizás hoy sería una mirada mucho más cínica, ¿no? Pero en la película esta de Sofía Bartés del 2014, por ejemplo, hay se le da mucho realce al tendero, que es el que en ese pueblito chico le dice: yo te consigo cortinas de terciopelo, alfombra, no sé qué, no sé cuánto, y ella dice: sí, pero es muy pronto, recién me casé, no puedo, y él le dice: pero no sabes lo que es el crédito. Claro. Y ella dice: no sé qué es. Y dice: no, vos te lo llevás. Y después ya me lo pagarás algún día. Claro. Y entonces en eso la trampa del consumismo. Se mete en una espiral ella, claro. En la versión de Minelli, por ejemplo, se exagera en el sentido de que ella le dice: bueno, pero yo ya le firmé otro papel dando el doble de los intereses, ¿no? Y le firmé otro papel por el doble de la deuda, ¿no? Y dice: sí, pero llega un momento en que... Claro. Dice, y ahí y en las dos versiones y en el libro también, este hombre, digamos, el que te da la tarjeta, ¿no? Sí. La deuda se la vende a otro, claro, que lo va a ejecutar, que no te conoce, no sé qué, no sé cuánto, se va a mandar, claro, todos los perros de la justicia, ¿no? Los cedulones, todos. Sí. Jorge, te voy a pedir que no, esperes un momento, amigos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando en torno a Flaubert, en torno a Gustave Flaubert y Madame Bovary y el cine. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí estamos conversando La Máquina de Pensar con el crítico de cine Jorge Jelinek. Antes quiero decir, antes de empezar, que vinieron dos libros, porque tengo que decir, uno es Rubén Darío, del símbolo a la realidad, obra selecta. Esto está editado por la Real Academia Española, está editado obviamente por Alfaguara, y se trata de una edición conmemorativa de la gran obra de Rubén Darío. Vamos a tener que hacer algo de Rubén Darío porque se cumplen, ahora no me acuerdo, pero se cumplen 100 años, y 100 años de su muerte. Y después trae el libro de cuentos Otoño un lunes, de Lorena Jiménez, de una nueva editorial que se llama Estela Editora. Ahora sí, Jorge Jelinek, que estamos conversando, obviamente seguimos conversando fuera de micrófonos, de Madame Bovary y de estas versiones, ¿no? Sí, sobre todo esta última versión que decíamos tiene un tratamiento especial. Bueno, tú mencionabas que no aparece digamos, el hecho de que ella sea madre, ¿no? Que es un elemento... Eso podemos mencionarlo. En esta última película, Sofía Bartés, que es la primera realizadora mujer que vos, como vos decís, que se ocupa de este clásico que fue precursor del feminismo, porque Madame Bovary es una rebelión contra las convenciones. Una de las cosas que aparece en el libro es que ella tiene un hijo, y bueno, y que resulta ser una niña, y bueno, y que no a ella no es una buena madre. O sea, Flaubert se atreve a pintar una mujer que es protagonista, que la protagonista tiene que tener una empatía con el público y todo esto, pero que no es buena madre. Claro. Y en el caso de Sofía Bartés, elimina. Y entonces vemos toda la tragedia de Madame Bovary, pero nunca está embarazada. Ese rol de madre, no, quizás que llevándolo a un plano de mujer más moderna, ¿no? Que prefiere no ser madre. Yo, ¿sabes lo que pensé? Es que... pero yo de mal pensado, ¿no? Que los tentáculos de lo políticamente correcto la quieren presentar a ella como una heroína, y esa parte como que oscurecía un poco, digamos. Puede ser. Ese papel de heroína, ¿no? De mujer que va contra todo. Digamos. Sí, puede serlo eso. Pero también como esa mujer que no, como era en el siglo XIX y también en el XX, donde se hicieron varias de las películas, no tenía ese rol de maternidad como un destino, ¿no? Y claro. Quizás
podía decidir o no ser madre o simplemente no serlo. Y se concentraba en ella, en sus deseos, en su voluntad, en su búsqueda de la felicidad, en definitiva, ¿no? En un momento, y eso sí está en la de Sofía Bartés, no tanto en la de Minelli, la de Jennifer Jones, está el tema de casi una, no sé cómo se llama, esta enfermedad de comprar, de esos que son... Sí, algo compulsivo, algo... o sea, compradora compulsiva, ¿no? Claro. Que es ese vacío existencial de ella en cuanto a que no hay horizontes en ese pueblito. Ella siempre se quiere mudar o a París o a Rouen a ver, ampliar. Sí, que era como el centro, digamos. A ver la ópera, ampliar horizontes, porque estaban en una zona rural. El médico era rural, todos son muy toscos, ¿no? Un personaje interesante además es el del marido, ¿no? Ese médico que es, digamos, un médico, digamos, no muy brillante. No, y él lo dice. Es un ser gris, en cierta forma, pero que la quiere y en ningún momento cae ni siquiera en la sospecha de todo lo que está pasando atrás de él, ¿no? Y cuando se entera de todo, incluso claro, él la sigue queriendo, porque claro, descubre la tragedia, ella se suicida. Otro detalle de las dos películas, que una está más cercana al libro, es que en un momento hay un boticario, ¿no? Que es como el que tiene ese discurso de la burguesía, digamos, del progreso, 1850, ¿no? Que la ciencia va a lograr todo, es anticlerical, bla, bla, bla. Sí. Y hay un muchacho que tiene un pie deforme. Un pie deforme que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, Apoliner, creo que se llama, o Apolín, Hippolyte. Y entonces... busca, digamos, que el cirujano lo opere de alguna forma. Si el cirujano lo opera y le arregla ese pie deforme, va a ser famoso el cirujano y el pueblo Joinville va a ser famoso, le van a dar ¿no? Claro. Y entonces vamos a ver la ciencia avanzando, ¿no? Claro. Y le piden a Bovary, a Madame Bovary, que también y entonces en una versión, en la de 1949, claro, era muy duro eso, sí, lo van a operar y a último momento el médico dice: yo no soy un gran cirujano, soy un médico rural, esto va a ser una carnicería, no soy un carnicero. Pero en la siguiente ponen la del libro, la del, claro, 2014, que hay un desastre, ¿no? Donde lo operan y es un desastre, ¿no? Después tiene que amputar, ¿no? Claro. Sí. Ese es un elemento interesante. El personaje en esta película que hace ese boticario es Paul Giamatti, que es un actor muy muy bueno, al cual yo pude conocer en un festival. ¿Lo conociste? Lo tuve personalmente, sí, muy simpático, un tipo muy bien. Es un hombre que está en la cúspide. Sí, ahora, que ¿no? siempre ha hecho personajes muy distintos y siempre tiene una presencia fuerte en las películas. No le importa ser secundario si la película es buena. Exacto. No está pidiendo siempre ser protagonista. Pero bueno, como anécdota lo conocí en un festival hace unos años. Hizo aquella película también Entre Copas, ¿no? Que, claro, exacto. Ahí saltó un poco la fama también, ¿no? Pero bueno, ha hecho muchas películas. Muchas películas y con papeles muy diversos. Y a veces pequeños papeles, pero que destacan. Sí. Bueno, lo que tiene en las dos versiones Madame Bovary, y sobre todo en la primera, que la de Minelli, y lo que tiene el libro, es que es una película, es una novela casi coral. Pues si bien hay un gran personaje que es Emma Bovary, sí, vemos como 10, 12 personajes que los conocemos como si fueran amigos, ¿no? Claro. Sí, está por ese retrato de toda una radiografía, colectividad, con las distintas miradas y sin juzgar, ¿no? O sea, claro, cada uno va actuando y se va siendo juzgado por sus propios actos. Sí, y que eso creo que es uno de los elementos que le da una vigencia a esa historia que, como decimos, podía estar muy fijada en una época que hoy podemos ver muy distante en lo cultural, ¿no? Y sin embargo mantiene ese interés y por algo, bueno, tiene tantas versiones en cine y en televisión, y también se han hecho versiones hasta en una ópera, creo. O sea que hay múltiples aproximaciones al tema, y el cine ha sido un vehículo bueno que le ha dado bastante material este libro. Seguramente también la novela y las películas tratan otro tema que es cada vez de mayor actualidad, que es el tema entre la realidad que vivimos y la ficción, ¿no? Claro. La realidad virtual y la realidad presencial, ¿no? Todo eso que estamos viviendo, que muchas veces se pueden llegar a confundir, y ahí puede haber desastres también. Sí, y un poco lo que tú señalabas, la literatura en aquel momento y cierta vida mundana como una
vía de escape de esa grisura que ella vive. Hoy podría trasladarse perfectamente, bueno, a las redes sociales, al consumismo, a una cantidad de vías de evasión, hasta las drogas, como forma de escapar, y que también a veces conduce a desastres, ¿no? Una de las cosas que hace Emma Bovary en las películas y en la novela, obviamente, es que tener un muro, digamos, tener una pared llena de fotos y de póster, digamos, de esa época, ¿no? Porque la fotografía ya estaba en auge. Y folletines, y entonces, digamos, tampoco ella, si bien es un espíritu, digamos, selecto, dice Flaubert que al principio ella consumía muchos también folletines. De hecho, Emma Bovary fue publicada en un diario, en un folletín, tipo de folletín, una de serie, ¿no? Claro. Era muy común eso, ¿no? Era muy común, digamos. Ahí los grandes novelones después aparecían en el libro, pero mientras tanto la gente lo iba leyendo en entregas con periódicos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ahí había alta literatura, pero también había, lo que vemos en la televisión también hoy. Se ha discutido mucho, pero digo, nivel teórico, ¿no? Pero que como que esta novela sería como una de que marca el nacimiento de la novela moderna. Claro. Por esa múltiple perspectiva, y por las miradas y por el cruce de la realidad y la ficción. Y aparte por el hecho también de que, digamos, ella presenta un hecho aparentemente muy ordinario, como es la historia. En realidad la historia no es ¿no? Pero lo presenta tan vívidamente que alguien decía hace poco, un escritor inglés, yo lo quería traer acá, quería leer John Banville, que tiene que ver con todo el arte, ¿no? En general, él decía que el arte de la novela, sobre todo, es mostrar a la gente, ¿no?, que en lo ordinario está lo extraordinario. Claro. ¿No? Cada uno tiene una historia impresionante, y en lo ordinario, y los grandes directores de cine lo que hacen es observar, ¿no? Claro, sí, más que el tema, que muchas veces es lo que seduce al público, qué historia cuenta, es cómo lo cuenta. Claro. La forma como traslada esa historia, y ahí es donde está la calidad de los grandes cineastas, ¿no? Pero viste que el propio Flaubert se llegaba a decir en un momento que para él no existía primero que no, el escritor no tenía que estar entre lo bueno y lo malo, tenía que observar, y que lo que importaba no era ni siquiera el tema ni el asunto, sino las relaciones que se establecen entre los personajes, lo que está en la esencia humana, en definitiva, que eso no cambia, más allá de... Yo no sé por qué estoy hablando con vos de esto, de cosas tan mínimas, y me viene una gran película que es Cuentos de Tokio, de Ozu, ¿no? Bueno, estamos casi en sintonía, porque cuando hablábamos de esto yo también estaba pensando en Ozu como un gran retratista de la sociedad japonesa de posguerra, básicamente. Solamente cuestiones ordinarias están pasando ahí, pero hay un mundo. Hay un mundo atrás, y era un gran detallista en esa realidad que él mostraba, que aparentemente era muy naturalista. Sí. Era absolutamente detallista, y generaba y le da a esas películas además una gran modernidad. Si uno ve una película de Ozu, ve que algo pasa. Y hay una anécdota que me acuerdo ahora de un cineasta japonés al cual yo pude conocer. Tuve la fortuna de viajar una vez a Japón y entrevistarlo, que era Shoei Imamura, que hizo varias películas. Era un cineasta que venía de la década de los 60, ¿no? Pero que había sido asistente de Ozu. Y entonces yo, hablando por supuesto sobre Ozu, le pregunté cómo era, y él decía que él tenía como una mirada, reconocía por supuesto su labor de Ozu, pero él tenía una mirada distinta sobre el cine, y que había tenido una experiencia muy curiosa con Ozu. Lo cuento muy rápidamente. Había una escena que estaban filmando. Ozu tenía una característica muy especial, como filmaba los planos, los contraplanos en los diálogos, con la cámara siempre a un determinado nivel, que era como la altura que tendría una persona sentada sobre una estera, la esterilla, el tatami, ¿no? Sí, para estar como, digamos, al mismo nivel que ahí la cámara, ¿no? Entonces había una escena de un personaje que estaban en un restaurante en un lado, y uno de los personajes se levantaba y dejaba la servilleta sobre la mesa ahí revuelta y se iba. Y en el contraplano, que preparan la cámara, la colocan todo, antes de dar la escena, él había tratado de dejar la servilleta en la misma posición, desarreglada. Y Ozu va a dar la orden de acción, mira, paren, se levanta, va
y agarra la servilleta y la dobla prolijamente y la deja en un lugar. Y entonces para él eso era un error, porque era un error de continuidad. Es decir, en la escena, en la toma anterior, la servilleta había quedado toda desarreglada y después iba a aparecer muy arregladita. Sí. La visión de él era que eso era un error porque él tenía una mirada como realista. Para Ozu no, porque esa servilleta así desarreglada generaba una situación no armónica con lo que todo era la composición o sea que se del fijaba cuadro. como un cuadro, Exactamente. como en una pintura. Entonces esa era la mirada de Ozu. Y en cierta forma era muy realista, pero a su vez muy artificial. Por eso, exactamente. En general, lo mismo con Flaubert, digamos, se planteaba como que era realista y él, digamos, decía que tampoco, porque se requiere muchísima imaginación para dar profundidad a un hecho que es Exacto, simple, ¿no? Exacto. O sea, se requiere muchísima imaginación y darle muchísima información, digamos, a lo que estamos mostrando, ¿no? Claro. Si no, y desde dónde mira, desde exacto, qué ángulo y cómo desde lo mira. qué ángulo y lo que dice, digamos, ¿no? Y que eso se proyecte en el espectador o en el lector en este caso, dándole no solo una información sino una sensación de lo que está viendo, más allá de que sea eso absolutamente naturalista, que es otra cosa. Claro, pero ahí está, tanto en Ozu como lo que yo te dije de Flaubert, que ahora justo lo leí ayer, que es el tema de lo que importa son las relaciones que se establecen, claro, la tensión y distensión entre los personajes, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro, eso es todo un mundo entre dos personas que están enfrentadas, ¿no? Sin duda, y en la intención que él tenía, además de no solamente quedarse en esa pequeña historia o en esa historia trágica en definitiva de esa mujer, sino en que eso tenga una proyección más amplia, ¿no? Era esa tan clásica frase de pinta tu aldea, ¿no? Claro, y pintarás claro, ese mundo. Claro, ¿no? claro. Y también otra digamos, frase muy digamos, estereotipada, muy manoseada, pero que es verdad, que cada uno tiene su historia, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, yo lo comentaba, Fuccio Musitelli, el cineasta, vos lo conociste, ¿no? Por supuesto, sí, a Ferruccio, y una vez me decía que él iba viajando en el vapor de la carrera, sería finales de los años 50, principios de los años 60, con alguien que querían presentarle a Lita Stantic, a la productora, un proyecto. Entonces él le decía, este hombre le decía, pero el tema es que tenemos que tener una historia buena, tenemos que tratar de escribirla, una historia buena. Y Fucho agarra y le dice, pero cualquiera tiene una historia buena. Y se sorprendió, ¿no? Y entonces se dio vuelta en el vapor de la carrera y tocó a una persona que estaba hablando, señora, ¿usted no tiene una historia para contarnos de su vida? Y dice, oh, mire y ahí se puso a hablar. Y es así. Increíble, ¿no? Sí, y es real. Claro. Es decir, en realidad no es tanto como decías vos el argumento, el asunto, sino es la mirada, digamos. El espectador se fija en el argumento, pero digamos el realizador en realidad lo que se plantea es, bueno, ¿cómo miro esto? Exacto. ¿De qué forma qué quiero contar y cómo lo quiero contar? Y sobre todo, ¿qué imagino yo a partir de eso? ¿No? Porque claro, el director normalmente se identifica con parte de su vida, ¿no? O sea, también. Sí, seguramente, también, experiencias, ¿no? Ahora, volviendo a Flaubert y volviendo a esto, creo que ahí está el potencial. Él lanzó algo que tiene una cantidad de elementos que después los puede tomar cualquiera y recontar, narrar de otra forma, pero sacando, sin perder lo esencial, sacando quizás miradas distintas que se adaptan a sensibilidades distintas también, ¿no? El libro, si ustedes lo leen, también el Madame Bovary tiene momentos también que pueden ser medios románticos, muy bellos, muy plásticos, de repente muy crueles, toda la parte esta de la operación. Después el tema de la agonía de Madame Bovary, porque toma un arsénico y está páginas y páginas agonizando. Claro. Es todo de repente, o sea, lo que hizo también fue usar toda la paleta también, para dar la impresión, ¿no? Claro. Sí, que uno imagina además para el lector de la época, claro, era todo un impacto eso, porque no era lo habitual que podía encontrar. Y te cuento una cosa más, nada más, que ahora me vino, de Italo Calvino. Una vez leyendo de Italo Calvino, él hablaba de los clásicos y decía, mira lo que decía, es una observación de él, ¿no? Que en el siglo XIX es el equilibrio entre la palabra, digamos, entre el argumento y la imagen que estaba levantando, ¿no? Claro. O sea, cada vez eran más visuales los novelistas, ¿no? Entonces él habla de Stevenson, habla de Flaubert, ¿no? Como si estuvieran premonitoriamente pidiendo cada vez más imagen.
que se viniera el cine y el cómic. Anticipaban, claro. Anticipando, fines del siglo XIX apareció el cine y el cómic, aparecieron al mismo tiempo casi, ¿no? Y dice, y en el momento que aparecieron, dice, la literatura se volvió subjetiva e íntima, interior. Claro. Claro. Dejó la fotografía, dejó, digamos, lo exterior. Sí, visual. Como pasó con las artes plásticas también, claro, ¿no? Exactamente, como pasó con las que artes se fueron plásticas. hacia lo abstracto, por Exacto. lo menos en buena parte del siglo XX, ¿no? Y sí, Claro. sí, exactamente, y dejaron lo exterior. Mirá vos. Bueno, Jorge Jelinek, esto ha sido como un ping-pong, ¿no? Pero Sí, me parece extraordinario haber hablado de Ozu. Si alguien no vio Historias de Tokio, bueno, mírenla, es extraordinario. Es gran fantástico. película, gran fantástico. película, muy tierna, muy. Sí, muy emotiva y realmente una obra maestra. Y Flaubert, bueno, léanlo. Sí, léanlo, pueden ver esta de Sofía Bartés en Netflix y pueden ver también la de Vicente Minelli. Y bueno, a vos también te gustó la de Claude Chabrol, ¿te gustó? A mí me gusta Chabrol, es un director que tiene sus altos y bajos, pero creo que esa estaba muy bien, y ese retrato que él hace de ese pueblo, que él conoce muy bien Mucho en de su la obra, provincia, de la provincia, esas cosas muy cruel que hay también, esa relación de los personajes, estaba muy bien. Y hay muchas versiones, hay curiosidades, hubo hasta una versión argentina en los años 40 y pico, con Mecha Ortiz haciendo de Madame Bovary, ¿no? Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh?